¿Cómo están, queridos amigos de la Casa de Reposo Santé? Hoy día tenemos como invitado al doctor Carlos Sandoval, médico geriatra especialista en geriatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y trabaja en el Hospital 3 de Angamos de Suárez de Salud, sobre todo para hablar sobre el libro que creo yo que va a marcar o marca un antes y un después de cómo nosotros podemos llegar a brindar un tema de calidad de vida al adulto mayor. El libro Chao Mamá, Chao Papá, un título muy coloquial de la manera que nosotros a veces nos podemos despedir de nuestros seres queridos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Andy, y gracias a la familia de la Casa de Reposo Santé por la invitación y gracias por darme la oportunidad de compartir mi libro con todos ustedes. Doctor, 20 capítulos que se ha redactado en este libro tan importante y uno de los primeros que me gustaría de repente desarrollar es qué sintió volver a recordar esa fase donde usted pasó el tema de la enfermedad del COVID-19, que la vivió usted mismo y también donde hubo un episodio, ¿no? Después de poderla afrontar y ir en recuperación, donde pues no está su padre, ¿de qué manera usted, digamos, le arrugó, por decirle así, el corazón en volver a revivir esta situación? Sí, como tú lo acabas de mencionar, yo fui víctima de la enfermedad del COVID, sobre todo en la primera pandemia, cuando recién se estaba conociendo la enfermedad. La enfermedad en el Perú se declara la cuarentena en marzo y yo caí enfermo en mayo. Ya había visto algunos casos por televisión, al final dejé de trabajar, me aislé y cuando sentí los síntomas, yo no he estado con esta sensación de disnea, o sea, de falta de aire, de ahogamiento, me sentía mal, pero no me sentía tan mal. Entonces me pongo el oxímetro, en esa época muy pocas personas tenían oxímetro, todavía no estaba tan popular como lo es ahora, que todo el mundo tiene un oxímetro en casa. Me coloqué el oxímetro y marcaba 77. Dije, uy, acá no está bien la cosa. Le cambié de pilas creyendo que era un error de lectura y continuaba marcando 77. Entonces esperé que sean las 6 de la mañana, eran las 3. Llamé a un colega y me dice, anda volando a Angamos y yo te mando una ambulancia para trasladarte al Revaliati. Quien me abre la puerta y me despide fue mi padre. Mi padre tenía en esa época 81 años, era un hombre totalmente independiente, lúcido, activo, manejaba auto, cocinaba diario, iba al mercado diario. Y él abre la puerta del garaje, me voy con mi hermana hacia el hospital y él me dice, chao. Y yo le digo, chao, papá. Y nos despedimos. Esa fue la última vez que lo vi. Cuando yo entro al hospital, me aplican un endovenoso, que no sé qué remedio fue, y simplemente se apagó el televisor. 3 semanas en coma, 3 semanas que yo he perdido de mi vida, que no sé qué pasó durante esas 3 semanas, y después se enchufa el televisor, se enciende el televisor y habían pasado 3 semanas. En esas 3 semanas yo estuve en un ventilador mecánico, completamente en coma, un coma inducido, y estuve verdaderamente gravemente enfermo en una unidad de cuidados intensivos de Revalida. Cuando ya salí, ya estaba mejorando, llamo a casa, ya me ceden el celular porque lógicamente está prohibido dárselo a un enfermo y mucho menos en cuidados intensivos, llamo a casa y me entero con la noticia de que mi padre había fallecido. Como tú dices, el corazón se me arrugó, la sangre se me heló, muchas cosas, sentimientos encontrados, una tristeza y una frustración de no poderme haber despedido de mi padre. Y yo como médico ni siquiera pude atenderlo, porque también pude haber opinado médicamente, aunque generalmente los hijos no deben de atender a sus padres, pero de todas maneras hubiera dado una opinión clínica. Entonces esa noche no dormí y me pasé toda la noche cavilando cómo escribir este libro. Un libro donde yo me despido de mis padres,
Ahora, los que somos cristianos sabemos de que nos vamos a reencontrar, los que creemos en la vida eterna. Ahora, y ahí fue que diseñé, aunque siendo más honestos, este libro yo ya lo tenía en mente hace muchos años, pero ya acá le di forma al índice, voy a poner este capítulo, este otro, y después una vez que salí me dediqué a escribirlo. Esa es la historia de este capítulo. Yo he leído el libro completo y realmente como inicié diciéndole, ¿no? Creo yo que marca un después y un antes, perdón, un antes y un después de las realidades que nosotros como seres humanos vivimos y como profesionales que pasamos, ¿no? Estoy realmente mandándole a todos a los futuros psicólogos, yo ya poco en graduarme bueno, colegiarme, perdón, psicología, y me parece importantísimo porque el hablar del duelo, el hablar de la despedida, de la muerte, que es mucho, muchas veces a nosotros, las personas, los hijos, sobre todo, nos es un poco complicado, ¿no? Porque siempre se dice, si queremos hablar algo con el papá, la mamá sobre la muerte, lo tenemos como un tabú, que es uno de los segundos capítulos que usted escribe. ¿A qué se debe que nosotros, los hijos, le tenemos miedo al hablar de la muerte con nuestros propios padres? Mira, en estos tiempos muchos tabúes se han ido superando. Por ejemplo, el tema de la sexualidad antiguamente era un tabú, no se podía hablar nada de sexo, menos con los padres y mucho menos en un colegio. Hoy en día eso es un tabú superado, se habla en los colegios de curas y de monjas y se habla lógicamente desde un aspecto científico y serio. El tema de la homosexualidad tampoco se podía tocar, es más, ahora hasta se promueve. Pero han habido temas de política, religión, que eran tabús. Sin embargo, hoy en día continúa el tema de la muerte, pero antiguamente no era un tabú. O sea, es un tabú nuevo. Antiguamente la muerte era aceptada como algo normal, como parte de la vida de una persona. Es más, antiguamente una mujer podía tener, o una pareja, para ser más exacto, 7, 8 hijos y se le morían en el camino tres y le sobrevivían cinco. Entonces la muerte era algo bastante natural, bastante común. Yo creo que ha influenciado mucho Hollywood, las películas de cine, donde rescatan al bueno, supuestamente, o a la víctima, y donde no por más que uno de una u otra forma sepa que se va a morir, no se mueren nunca. Y también por personajes eternos, ¿no? Por ejemplo, Mickey Mouse es un personaje que tiene más de 100 años de vida, es decir, un adulto mayor ha crecido con Mickey Mouse y son gente que no envejece nunca. Los Simpsons ya tienen cerca de 40 años en el aire y siguen igualitos. El papá es el papá y los hijos los hijos. Entonces ha influido mucho, pero en la Edad Media la muerte era algo normal. Hoy en día se oculta, se tapa. Yo recuerdo cuando era pequeño y lo pongo en el libro, cuando mi abuelo estaba moribundo, yo estaba alrededor de mi abuelo con mi hermana jugando. Ujú. Y si bien es cierto, no tocábamos ni molestábamos al abuelo, sabíamos que se iba a morir. Entraba un médico, después salía el cura, hasta que el abuelo se murió y empezó el rito del duelo. Ahora, ¿qué sucede? A los niños los aíslan, dicen, no, que el niño no sepa que el abuelo está enfermo, pero lo aíslan, lo mandan al cuarto, ¿y qué hacen en el cuarto los chicos? Prenden su televisor y se ponen a ver películas de Matanza, de Rambo, de Conan, bueno, yo digo los antiguos porque no veo, pero, o de violencia, o sacan estos videojuegos y matan no sé cuántos buenos y malos. Entonces el niño también puede llevarse un concepto distorsionado. Aparte de eso, la sociedad está cambiando. Por ejemplo, antiguamente, no antiguamente, que hablo de 20 años atrás, a los difuntos se les velaba en casa. Ujú. Y era normal, pues moría un ser querido, una amistad, y uno iba a la casa y acompañaba a los dedos toda la noche y se quedaba hasta el día siguiente. Y esto no hace mucho, eso es 20 años. Acompañaban, lloraban y lógicamente como se quedaban toda la noche, la familia, los deudos ofrecían desayuno, ofrecían caldo de gallina, por ahí un pisquito,
Y es más, hay gente que se quedaba hasta el entierro y tenía que almorzar y era todo un rito. Ahora no, ahora casi a todos se les está velando en velatorios con horarios de entrada y salida. Llega a las 10 de la noche, vamos a cerrar el velatorio y votan a todos y dejan al muerto solo. Ya no es como antes. Entonces, todas estas cosas están cambiando. En provincias, el entierro era todo un acontecimiento social tan importante como un matrimonio y que duraba 2 o 3 días. Es más, yo sí he asistido porque no me lo han contado cuando estuve en la sierra y se murió un anciano. El velorio fue perdón, el entierro fue con banda de música. Hay gente que no lo cree, pero yo le cuento porque yo lo he vivido. Era con banda de música y los músicos se la pasaron tocando la roncadora y los bombos toda la tarde hasta que enterraban al muerto. Y otra cosa interesante es que cuando llevaban al féretro hacia el cementerio, porque el pueblo chico no hay necesidad de contratar carrozas, sino sencillamente todo lo hacían al hombro, los directores del colegio sacaban a los niños a acompañar al féretro, y entonces se veía todo un salón de clase, no sé si para hacer bulto o para que se vea más gente, pero tú veías bastante gente que eran niños que lo tomaban como un juego, como algo normal y se despedían de don Lucho o de doña Juana que iba a fallecer. Entonces, todas estas cosas han cambiado, pero el duelo es un tabú nuevo, no es un tabú de antes, más bien es un nuevo tabú. E incluso antes se hacía todo un tema de ceremonia, ¿no? Se hacía 7 días de rosario, o sea, los 15 días se levantaba, bueno, en Piura al menos yo lo he vivido, lo que se llamaba el tema de Cristo, ¿no? Se hacía una misa, luego se hacía una gran comida, bebida, etcétera, ¿no? Entonces, hemos perdido efectivamente esta tradición de compartir. Es más, a la semana se lavaba la ropa del muerto para donarla. Se lavaba, las amigas iban a ayudar a lavar la ropa del muerto y la iban a donar a otra persona. O sea, todas esas tradiciones se han ido perdiendo, ¿no? E incluso la viuda prometía cuánto tiempo iba a tener el hábito negro, ¿no? El Así tema es. del hábito negro. Doctor, también otro de los capítulos muy interesantes es cuando a veces la persona tiene dos familias, ¿no? Deja una familia para irse a formar una nueva, pero cuando ya está adulta, usted cuenta la historia de que a veces lo echa, pasa y tiene que regresar a la primera familia y los hijos, ese impacto de no saber cómo actuar frente a esta situación. Sí, yo me imagino que te debe haber pasado porque tú trabajas en una casa de reposo y trabajas con varias familias, ¿no? Muchas veces los hombres cuando están jóvenes se deslumbran por una mujer más joven y bueno, dejan su hogar. Y no solo este caso, ¿no? Es bien común eso de que ya vengo, voy a comprar pan y no regresan más. Entonces, esta historia que conté fue real, de una chica que estaba en este disyuntivo, porque la mamá sí no quería saber nada del hombre, y dijo, él no entra acá, y la hija dijo, pero ¿qué hago? Es mi papá. Cuando fue papá fue bueno y tengo muy buenos recuerdos, porque la chica sí tenía recuerdos cuando el papá la llevaba al colegio, al Parque de las Leyendas, al cine, y que por ahí, pues cuando ya esta chica tenía 12 13 le calentaron la oreja al hombre y dejó el hogar. Pero ella tenía un buen recuerdo. Entonces lo que yo he aprendido en esta vida es a no juzgar, no criticar, e incluso yo no doy consejos. Nunca doy consejos. Escucho y opino, pero nunca doy consejos. No digo, debes de hacer esto, no. Entonces, no somos nadie para juzgar, ni para perdonar, ni para castigar. Cada uno es como es, ¿no? Entonces, esta es la historia de una persona que probablemente muchas personas que lean el libro van a identificar a otra persona, a mi tío Pepe, al vecino de la esquina, que después regresa ya viejo, cansado y derrotado, como el caso del ejemplo, ¿no? De la historia, incluso con una hemiplegia. Vuelvo a repetir, no somos nadie para juzgar. Entonces, esta historia es real, porque todas las historias que he contado son reales. Casi todos he cambiado el nombre, inclusive después me reclamaron.
cuento la historia de un amigo y me dijo, oye, ¿por qué no pusiste el nombre de mi abuelita? Si yo la reconocía a mi abuelita. Le dije, porque no te autoricé, pero ¿cómo no me autorizaste? Lo hubieras puesto nomás. Hay gente que me ha reclamado porque se identifican con el paciente. Los únicos nombres reales son los de mi caso y mi familia. Después todos son nombres cambiados. Pero son historias 100% reales. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Y sobre todo que pasa en nuestra sociedad, porque no es que algo que nos inventemos, sino que son situaciones que día a día se viven, ¿no? Que el papá se va, regresa después de cuánto tiempo, pero sobre todo vamos ingresando un poco más al tema del cuidado del adulto mayor y usted da algunas indicaciones importantes de cómo afrontar el cuidado del adulto mayor, porque no solamente es cuidarlo, sino es todo un preámbulo de ciertas situaciones que cambien la familia para poderle dar calidad de vida. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, un adulto mayor que tuvo Alzheimer y que pasó por un proceso largo, donde comenzó primero con pérdida de la memoria, después pérdida de la orientación, trastornos de conducta, hasta el final la dependencia. Ese es un caso donde la familia más o menos va notando y se va preparando progresivamente. Pero otro es el caso de un infarto cerebral, donde un paciente estaba bien y al día siguiente ya no lo está, o el de una fractura de cadera, donde uno está bien y el día siguiente ya no está. Entonces, o el caso de la muerte súbita, que también lo menciono, ¿no? Ese caso de la mamá de una amiga que yo la atendía, la señora, una señora hermosa, conversadora, con la que me tomaba en cada consulta, iba a un café y conversábamos de largo y gran conversadora, muy amable la señora, bueno, era hipertensa, tenía sus enfermedades crónicas, pero estaba bien, y de repente un día me llama la hija un domingo y me dice, doctor, mi mamá creo que está muerta, no responde. ¿Y qué pasó? No sabemos hasta ahora qué pasó. Sencillamente el corazón dejó de funcionar, debe haber habido una arritmia. La hija destrozada, cómo la consuelo? Entonces se me ocurrió y después ya esa frase va a quedar para siempre. Le dije, tu madre ha tenido la muerte que todos quisiéramos tener. Porque quien no quisiera tener pues sin sufrir y hacer, ¡pac! Se acabó. Entonces, cada situación es diferente, ¿no? Como he contado el caso del enfermo de Alzheimer, que es lento y largo, puede durar hasta 10 años una enfermedad de Alzheimer, o estos de ACV, que donde el paciente queda postrado de repente, dependiendo de la extensión del infarto cerebral, y estas muertes súbitas que hay, que también las hay. Entonces, cada circunstancia es diferente. Entonces, no hay una receta única, hay circunstancias diferentes, ¿no? Que nos debe ayudar a afrontar esta realidad. Muy bien, doctor. Y otra de las cosas que usted cuenta en su capítulo muy importante sobre lo que a veces, muchas veces a nosotros nos enseñan que no debemos ser amigos de nuestros pacientes, pero usted habla y en muchas de las historias cuenta que al final forman una amistad con sus pacientes. Esto para las nuevas generaciones de médicos, geriatras que van a atender a los pacientes, ¿cómo lo deberían tomar? Porque muchas veces sí se nos enseña, ¿no? Que nosotros no debemos crear lazos, pero creo que también es importante porque estos lazos hacen que el paciente pueda exteriorizar lo que siente y lo que puede, y nosotros podemos atenderlo mejor y de repente podemos ayudarlo mucho mejor. Bueno, este comentario va no solo a los médicos, va a las enfermeras, a los psicólogos, terapistas, todos los que trabajamos directamente con enfermos adultos mayores. Pero es que sin querer uno de una u otra forma se va a involucrar, porque si yo, por ejemplo, una cosa es trabajar en el seguro social, donde yo trabajo, y donde atiendo 20 pacientes en un turno y que lamentablemente el seguro me exige 12 minutos por paciente y tengo que despacharlos rápido y yo quisiera conversar con mi paciente, pero no puedo. Que un paciente de una casa de reposo a donde yo voy y los veo pues de largo o en su domicilio y me quedo conversando, y no una vez, sino una segunda, una tercera, y la tercera va con cafecito, con bizcochito, no estoy diciendo un banquete, un cafecito, un bizcochito, pero
se comparte. Entonces, ahí de una u otra forma si hay un involucramiento, y no solo con el enfermo, también con la familia del enfermo. Entonces se forma el triángulo, la familia, el profesional de la salud y el enfermo. Y lo mismo con psicólogos, enfermeras, ¿no? A veces las enfermeras están más tiempo con el paciente. Y ni decir del cuidador, porque ya el cuidador, pues hay un involucramiento. A veces el cuidador llora más que los hijos cuando se muere el enfermo, y lo he visto, porque el cuidador estuvo pues mañana, tarde y noche con el enfermo, los 7 días de la semana y los 30 días del mes, entonces estuvo todo el tiempo más que los hijos. A veces hay hijos que en casa de reposo que ni van, o el día que tienen que pagar, ese día, bueno, aprovechan y entran a saludarlo. Hay otros hijos que sí van diario, ¿no? Cada hijo es diferente, pero yo creo que así uno no quiera, se involucra. Y en el caso del geriatra, antiguamente existía el escenario del médico de cabecera. Entonces, el médico de cabecera, como existe en otros países, o médico de familia, veía a toda la familia, a los niños, a los adultos y a los ancianos. Y conforme iban envejeciendo, el anciano moría, el adulto se vuelve anciano, el niño adulto, y el adulto tenía sus hijos. Entonces veía una nueva generación. Y el médico envejecía con la familia. Entonces existía eso. Tanto así que a veces al médico lo invitaban a los bautizos, a los... Yo la vez pasada, y no sé si has visto en mis redes, participé de un cienteañero, así le puse. Era un paciente que cumplía 100 años, en una ceremonia especial, importantísima. Entonces lo invitó, vinieron los hijos, los nietos, los bisnietos y hasta tataranietos de provincias y del Perú, incluso de fuera del Perú, vinieron. Entonces ahí hay un involucramiento que uno no desea, pero se da. Y claro que tampoco uno no debe perder el profesionalismo y la parte profesional, ¿no? Pero después no hay ningún problema. Perfecto, sí, muy bien. Otro de los capítulos que esto sí me parece muy importante, de lo cual también creo que le compartí por un mensaje, tomé nota de algo que siempre uno falta de tener, digamos, en la mano, ¿no? Para librarse de algún evento o algún tema judicial. Muchas veces los familiares te piden, ¿no? Cuando ya ven al adulto mayor mal, que se queden en la casa de reposo o en su propia casa, que no ir a hospitales porque obviamente pasar todo lo que tenemos que pasar, que estar el enfermo días de repente en un pasadizo, en una cama, en un lugar abierto, que pase frío, lo que fuera. Entonces, muchas veces te piden, ¿no? Que digamos, horas, minutos o días de vivencia que sea en una casa. Esta decisión, ¿qué tan difícil es usted en estos años de experiencia? ¿Qué tan difícil es para los hijos tomar y qué es lo que usted recomienda? Aquí en el libro lo deja muy claro, ¿no? O sea, si ya está en una fase final, no llevarlo a un hospital para no maltratarlo, pero ¿cómo hacer entender a veces? Porque el hijo siempre va a querer alargar la vida de su ser querido, siempre quiere tenerlo eternamente, ¿no? Algo que no se puede. Yo pienso que si se le habla a la familia de forma clara, directa y respetuosa, lo va a entender. El problema es de que cuando no se le habla, y a veces muchos médicos, sobre todo, bueno, no quiero decir ninguna institución, pero algunos lo que no quieren no es solamente no es porque no quieran o no sepan, sino a veces lo hacen por el problema legal. Tienen miedo de que después le diga, ¿sabe qué? Mejor no lo lleve, el paciente se muere y tiene temor a que le haga una denuncia. Y digo, ¿por qué no lo llevaron? Pero yo siempre he dicho, si el hospital le va a dar lo mismo de lo que puede recibir en casa o en una casa de reposo, ¿para qué lo vas a llevar? Si le vas a dar un antibiótico y ese mismo antibiótico lo puede recibir en su casa o en la casa de reposo, ¿para qué lo vas a llevar al hospital? Como tú dices, el hospital es un ambiente impersonal, donde no hay visitas, donde no se apagan las luces nunca.
nadie duerme ni descansa, todo el día hay movimiento, ruido, bulla, luces, frío, ventanas abiertas. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Ahora, el hospital, si es un adulto mayor lo van a operar de algo, bueno, no hay otra, tienes que llevarlo al hospital. Hay circunstancias en que sí hay que llevarlo, pero si tiene una enfermedad avanzada, donde va a recibir un antibiótico, un poco de oxígeno, y eso mismo lo puede recibir en casa o en casa de reposo, que esté en su hogar, rodeado de su familia. Y si el paciente ya, pues, porque todos vamos a morir, hay un capítulo que pongo que todos vamos a morir y nuestros padres también. O sea, y de una otra forma, si se le conversa al hijo, mira, igual se va a morir, mejor que muera acá, acompañado en un lugar cálido, que muera en el hospital. Entonces, conversando, hay que saber dar las malas noticias, ¿no? Hay materiales también que han salido, incluso hay YouTubes que explican cómo dar bien las malas noticias, pero hay que preparar a la familia. Si uno no conversa, por eso digo, siempre hay un triángulo, la familia, el enfermo y el equipo de salud. Sí, es verdad, porque muchas veces a mí me ha tocado pasar situaciones como esta, ¿no? Mientras tú eduques, porque también hay que hacer un tema de educación a la familia, porque hay que avisorarles, bueno, cuando son en el tema de las casas de reposo, pues que entendemos el dolor que ellos pueden pasar, pero a veces también ellos tienen que cuidar la forma de expresarlo, porque a veces pueden estallar de un grito de llore y los demás adultos mayores eh, se pueden asustar, ¿no? Incomodar un poco. Hay que uno de una u otra manera educarlo, ¿no? Pero yo soy particular que si se puede quedar, se quede y sobre todo que la familia en esos últimos momentos lo acompañe, ¿no? Darle todas las facilidades, porque sí hay centros también que a veces no te dan esas facilidades, ¿no? Se puede quedar el paciente, pero la visita se terminó a tal hora y hasta ahí nomás. Pero yo creo que es un tema de humanidad, de que tú puedas darle ese espacio de despedida, ¿no? De Mira, despedir del hijo con la familia. exacto, hay que ser permeables. Eh, no hace mucho estaba conversando un caso que ocurrió en el hospital de la Fuerza Aérea, un hospital militar, donde las cosas son más rígidas y son más cerrados. Sin embargo, había un enfermo moribundo que no se podía morir y la gente decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se muere? Si este señor ya tiene varios días que no come, que no toma agua y el paciente... Y por ahí salió que alguien dijo, quiere despedirse de su perro, hay que llevar al perro. Entonces, en un hospital militar fueron, hablaron con el director, porque lógicamente, y el director dijo, ¿qué cosa? Un perro. Se le explicó, dijo, bueno, pues, ¿qué pasa? Entró el perro, se subió con el paciente, lo lamió, el paciente que estaba casi en coma despertó, lloró, y al día siguiente murió en paz. Entonces no hay que ser, pues, a veces tan rígidos, ¿no? Si bien es cierto, hay horarios, en casos y situaciones especiales hay que adaptarse a las situaciones especiales. Exactamente. Y otra de las cosas en las que usted habla en el séptimo capítulo es, a veces los hijos queremos ocultarles ciertas verdades a los padres, ¿no? Están en una cierta edad, no le queremos hablar de la enfermedad que tiene, no le queremos hablar sobre la muerte de algún familiar o no le queremos hablar sobre la muerte de alguna amistad. ¿Cómo hacer entender a ese hijo que no es una decisión de él que tenga que hacerlo, ¿no? Sino es una decisión que tiene que el mismo padre o madre tomar si quiere saberla o no? Esa es otra de las consecuencias de Hollywood, de las películas, que le dan una mala noticia y se agarra el corazón y las malas noticias no producen infarto, producen pena, lógicamente. A mí me dicen una mala noticia, murió tu mejor amigo, me va a dar una pena tremenda y voy a llorar, pero no me va a dar un infarto, eso es película. Ujú. Pero uno se agarra el corazón entonces, ahora, cuando uno es adulto mayor, ya la mitad de la promoción ya partió, ya saben que el tema de la muerte no es algo lejano y alejado, saben que es algo más bien cercano. Hay una película que la recomiendo,
que se llama Tres viejos amigos, con el señor Ricardo Blume, el señor Enrique Victoria, el señor Gasol, donde salen pues tres, con todo respeto, tres viejos palomillas, que eran traviesos. No sale el clásico viejito enfermo con babero y pañal, no, eran tres viejos que iban al estadio, imagínate, iban al estadio. Y en eso querían hacer un reencuentro y se ponen a llamar. A ver, Fernandini, no, ya murió. López, no, ya murió. Pérez, no, se ha quedado paralítico. O sea, ya la muerte es algo que está bien aceptado en esta etapa. Entonces, ocultarle la muerte de un amigo no tiene ningún sentido, y menos aún de un ser querido. Si se murió la hermana, y este caso lo cuento, porque la hija sí, la mamá sí se resintió, le dijo, ¿ustedes con qué derecho me han negado la oportunidad de enterrar a mi hermana, de velar a mi hermana, de llorarla? ¿Y con qué derecho me han negado la oportunidad de que los amigos me den el pésame? Y eso no se lo perdonó nunca la señora. Pues, ¿ustedes con qué derecho? Ahora, en el caso de las noticias sobre el diagnóstico del paciente, decirle tienes cáncer, y pienso que también hay que decirlo, pero ya es todo un proceso. No hay que decirlo de sopetón, como se dice, no puedes tirar el agua hervida en la cara. Es un proceso. Mire, señora, hay unos análisis que no me gustan, así que vamos a repetirle otros análisis, o vamos a pedir una placa, o vamos a esperar una biopsia, o vamos a hacer una interconsulta para que opine otro especialista, y así más o menos el paciente se va a ir preparando. Ahora, yo también comento en mis clases que el adulto mayor no es tonto. Y entre bromas le digo a mis alumnos, si alguno de ustedes lo llevan al hospital Larco Herrera, ¿por qué los van a llevar? ¿Para un chequeo de hemoglobina, de parásitos? No. Si alguien lo llevan al Larco Herrera porque está fallando algo arriba. O si alguien lo llevan al INEN, al Instituto de Neoplásicas, me asusto. ¿Por qué me traen acá? Lo mismo sucede con el adulto mayor. Si el adulto mayor empieza que nota que está bajando de peso, le están saliendo unas bolas, unos tumores, baja de peso, empieza a vomitar, no tolera la dieta, no le vas a decir, no te preocupes, estás bien. El paciente se da cuenta. Entonces lo mejor es decirle la verdad. La única condición en la que no se le debería decir la verdad es que cuando el paciente tiene demencia, porque sencillamente se va a olvidar y cada vez que le cuenten la historia va a sufrir. Pero después, en lo posible, que el paciente sepa la verdad. Exactamente. Y también habla usted en el libro, en uno de los capítulos, sobre las voluntades anticipadas, respetar la voluntad que a veces el padre quiere, ¿no? O donde lo entierren, si quiere que lo cremen, si de repente ya no quiere ningún procedimiento como es una sonda, ¿no? Respetar esas voluntades porque a veces sucede que los hijos no aceptan y ellos quieren seguir de una u otra manera interviniendo en las decisiones de los padres. Claro, como la muerte es un tema tabú, no se conversa. Pero no está de más, por lo menos una vez al año o una vez en la vida, conversar con los padres sobre este tema. Papá, el día que te toque tu momento, ¿dónde quisieras que te entierren? O que, no, no, a mí no me entierren, a mí me creman. Ojo, mi mamá quiere que la cremen, apunten. Ah, no, yo quiero que me cremen y que mis cenizas las tiren al mar o las tiren en el monte donde yo viví, de mi pueblo. Yo tenía un paciente, un señor de alta sociedad limeña, con mucho dinero, presidente de varios años del Club de Golf de San Isidro, un señor, y lo pidió en vida, que cuando él muera lo cremen y que su ceniza la tiren al campo de golf, donde había pasado muchos años de su vida, había sido presidente del Club de Golf. Su esposa habló con los directivos y dijeron que no hay ningún problema, y así fue. En una ceremonia arrojaron las cenizas. Entonces, igual, eh, ahora, lo que sucede es que en el Perú no existe el documento de voluntades anticipadas como existe en otros países. No está contemplado en la ley peruana. Entonces, aquí prima la palabra de honor. El padre dice, ¿sabe qué, hijo? Si estoy mal, no me lleven a cuidados intensivos, no me metan sondas, no me metan tubos, no me hagan traqueostomía. Es más, no me lleven a cuidados intensivos. El hijo va a escuchar y se lo va a transmitir al médico. Palabra de honor. Pero como no existe el documento, una salida, y la doy en el libro, la recomiendo, es ir a un notario.
en la que el paciente diga, yo en uso de mis facultades, en testigo declaro que, y ahí da sus últimas voluntades. Entonces eso lo tienen guardado y el día que se pone mal, eso se lo entrega al médico. Porque el médico tampoco es que sea terco o testarudo. Muchas veces el médico lo hace para evitarse juicios. Porque lamentablemente no falta alguien que le haga un juicio. ¿Y por qué no lo intubaste? ¿Y por qué no lo transfundiste? Digo, porque el paciente no quería. Ah, sí, o sea que si te dicen la clásica, tírate del techo, te vas a tirar del techo. Entonces, si hay un documento, el médico se ampara en el documento. Porque eso sucede. Y eso lo cuento en el libro, en la historia de la mamá de una amiga que era enfermera y dijo bien claro, el día que esté mal y ya no pueda valer por mí misma, no me lleven al hospital, déjenme en mi casa. La señora tuvo Alzheimer, los hijos estaban en Estados Unidos y la cuidadora que no tenía experiencia y no sabía eso, cuando se puso mal llamó a los bomberos y los bomberos lo primero que hicieron es llevarla al hospital. Y para sacarla fue toda una odisea. Tuvimos que llevar al fiscal y varias firmas y testigos y bueno, convencimos al jefe de guardia para que le dé el alta voluntaria al paciente. Y entonces hay un documento de alta voluntaria en los hospitales en que exoneran de responsabilidad al hospital y a los médicos. Porque eso es lo que quiere el médico, no tener problemas. A mí no me haga juicio, dice. ¿Quieres morirte en tu casa? Muérete en tu casa, pero a mí no me haga juicio. Muchos médicos piensan así. No es por tercos. Exacto. Y voy a citar netamente lo que dice el capítulo 11 que es muy importante. Dolor de ninguna manera y cuándo aplicar la sedación, ¿no? Un tema bastante complicado, bastante controversial, pero sobre todo es que a veces muchos hijos, me ha pasado, que el paciente ya está indicado por parte del médico la morfina, que es un medicamento para evitar el dolor en extremado, pero no quieren, ¿no? O como en otras oportunidades, sí hay hijos que quieren que el familiar no sufra. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Qué aconsejarles a los hijos? La primera recomendación es que nadie sufra. Uno tiene que morir con dignidad sin sufrir. Y hoy en día existe la tecnología para que ningún enfermo sufra de dolor. Ahora, el tratamiento del dolor es largo, hay desde el paracetamol hasta la morfina. Y en el intermedio está el tramadol, los parches y varios remedios. Entonces, convencer al familiar de que no debe tener dolor. Y que la morfina es un tratamiento completamente legal, completamente humano, de que no se va a volver drogadicto ni morfinómano, pero que sí se va a calmar. Ahora, la sedación paliativa ya es el extremo, porque no solamente le quitamos el dolor, sino lo dormimos. Y ojo, eso no es hacer eutanasia. Eutanasia es acabar con la vida del enfermo y eso sí está prohibido por la ley de Dios y la ley de los hombres. Sobre todo la ley de los hombres que me van a condenar 3 años si es que lo aplico. Nunca lo he aplicado. Pero sedación paliativa y en el libro cuento la historia de un comandante que yo lo conocí cuando trabajaba, era un hombre grandazo y fuerte. Yo me acuerdo ahora lo recuerdo del comandante y era muy amable, y si alguien se caía lo recogía con una mano, porque un hombre fuerte, grande. Y lamentablemente le dio un cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres más dolorosos, y el hombre chillaba de alarido, chillaba, y daba pena, porque después de haberlo visto que era tan fuerte, y tan buena gente, gritaba. Entonces los hijos dijeron, doctor, ya no soportamos más, haga algo. Como diciendo, acaba con la vida del enfermo, y no lo iba a hacer. Pero les planteé la sedación paliativa y aceptaron. Entonces le dije, bueno, aprovechen unos minutos en despedirse porque lo vamos a dormir. Y el señor se quedó dormido, ya tranquilo, ya y siempre los hijos estuvieron ahí, ¿eh? Lo acompañaron. Y haciendo un paréntesis, me gusta la palabra acompañar. La palabra acompañar es una palabra muy valiosa. Va más allá de decir acompáñame al Larcomar a comprar una camisa, un vestido, un par de zapatos. Acompañar significa compartir el pan. De acom,
esta es una palabra que viene de la Edad Media cuando la gente se acompañaba, pero para compartir el pan. Entonces, muchas veces el enfermo terminal está durmiendo, pero siente o percibe la compañía de su ser querido que está al costado. Ni siquiera lo toca. Bueno, le puede tocar el hombro, la cabeza y sentir la vibración, pero a veces ni lo toca, simplemente está a su costado y el enfermo ahí. Y el enfermo siente paz. Entonces, eso pasó con este enfermo que tuvo, le aplicamos la sedación paliativa, se quedó tranquilo y los hijos hicieron guardia, turnos, para acompañar a papá hasta que ya su corazón dejó de latir y falleció. Es una opción. Otra también de las historias que usted cuenta es sobre morir con dignidad, limpio, ¿no? Donde cuenta que llega una persona toda desarreglada, de repente, vamos a llamarla así, una persona que vivía en la calle, donde le salían incluso hasta gusanos de su propio cuerpo, y llega pues en un momento deplorable, con una salud también muy deplorable, y al día siguiente el hijo llega y no quiere saber nada de él, ¿no? Entonces, el también que las personas entiendan que el estar enfermo no significa que tiene que estar sucio, que tiene que estar desarreglado, que tiene que estar sin cuidarse, sino que hasta el final uno tiene que tener limpio, aseado, afeitado, darle calidad de vida al ser que tenemos enfermo. Así es. Esa historia también fue muy penosa y es cierto, ese señor que llegó en un estado deplorable, desnutrido, desgreñado, con los pelos enrollados de la suciedad, oliendo mal y con gusanos. Probablemente se le pararon en el cuerpo algunas moscas, las moscas dejaron sus huevos y los huevos de ahí crecieron gusanos. Era una cosa espantosa, pero yo me acuerdo que entre todos lo bañamos al paciente. Yo también participé, lo bañamos como un ser humano, lo afeitamos, le cortamos el pelo y bueno, por lo menos murió con dignidad. Hay un dicho, ¿no? Mandil roto, pero limpio. No, la limpieza, pues uno tiene que estar limpio. Si en el Perú por lo menos tenemos agua para bañarnos, hay que aprovechar. Ahora, si tienes un perfume y quieres oler rico, bueno, eso es opcional, pero por lo menos limpio, ¿no? Afeitado, bañado, como un ser humano. Y la dignidad del ser humano no, uno nace con dignidad, entonces uno tiene que tener hasta el último día su dignidad. Así es. Doctor, también habla en un capítulo sobre la ética, la bioética, sobre lo que yo le llamo sujeción mecánica, porque suena más bonito que la palabra amarrar, pero ¿qué es la verdad, no? El sujetar, amarrar, el tener al paciente crucificado porque a veces no queremos que se saque la sonda. Y duro para la familia, duro para los quienes a veces visitan a las casas de reposo, ¿no? A veces me toca pacientes que tienen ACV, que han venido con ACV, vienen con su sonda, pero que con la terapia que uno le va dando se van recuperando porque cuando es muy reciente todavía puedes ir recuperando. Tengo una paciente que me ingresó el mes pasado y con la ayuda ya está sentándose, ya está manipulando ambas manos y tiene pues la tendencia de quererse sacar la sonda, pero todavía es necesario porque no abre la boca para alimentarse, ¿no? Tiene, yo creo, al menos lo que he visto, el avance del progreso de su terapia, tiene todavía para recuperarse, todavía la parte del habla todavía no, de repente todavía no ha recuperado. Pero ¿qué hacer en estos casos? Porque es muy contradictorio. Queremos que nuestro adulto esté bien, pero también de una u otra manera a veces hacemos que sufra, ¿no? Al estar sujetado, amarrado, al estar con una sujeción mecánica. Bueno, hay corrientes, incluso más que nada psicológicas, de que no se le dé de hacer la sujeción mecánica, ¿no? Pero acá también viene otro problema práctico. Un hospital maneja 20 camas y hay dos técnicas. Si el paciente que no tiene sujeción mecánica se cae, se rompe la cabeza o la cadera,
juicio para el hospital y al final la pita se va a romper en el lado más débil. Informes y al final, ¿quién estuvo de turno? La técnica tal. Juicio, denuncia. Entonces, a veces no queda otra que sujetarlos. Yo estoy diciendo, a mí no me gustaría que me amarren, la verdad, pero ¿qué hacemos si el paciente se puede salir, caer? Entonces, si está en el hospital, ahora los hospitales también son más permeables, y bueno, pues que trae un familiar y que se quede al costado las 24 horas para que no se ah, levante el pie de la baranda y se caiga. Ahora, existe la sujeción química, que son con medicamentos. Lo calmo, lo relajo, lo cedo un poco. El paciente ya no está tan inquieto. Y en el caso de los que se quieren arrancar la sonda, bueno, pues a veces hay que ponerle, no necesariamente amarrarlo, se le puede poner una manopla, un mitón, entonces ya con el mitón. Aunque hay pacientes que son muy hábiles, ¿no? Juntan los dos brazos y se lo sacan, bueno. Pero hay que ver estrategias, ¿no? Ahora, lo ideal es que la persona coma por su boca hasta donde pueda, aunque sea la mitad de la dosis o la mitad de la ración, pero hay circunstancias, porque a veces dicen, qué crueldad amarrarlos, para ver, cuídalo tú y que no se caiga. Ujú. Porque a veces criticar es fácil, pero estar en la cancha es otra. Es como el crítico de fútbol, ¿no? Que se pone a criticar, mira, ¿por qué no pateaste acá el gol? Tan fácil que estaba. A ver, mete todo el estadio y mete todo el gol. Eso pasa con muchos críticos. Entonces, quienes vivimos y trabajamos con enfermos, adultos mayores, y lo vivimos día a día, no podemos criticar de esta forma, ¿no? Cada circunstancia siempre es individual. Eso, sí, eso justamente es lo que iba a decir, ¿no? Lo que usted menciona en todo el libro, que cada caso, y yo siempre he dicho que cada problema es un mundo diferente al otro, ¿no? Cada adulto mayor trae su propio mundo, su propia forma de ser, su propia manera de actuar. Hay algunos que son muy tranquilos, otros que sí son muy inquietos, otros que de repente ellos mismos se agreden y a veces los familiares no entienden y dicen, no, pero de repente lo están maltratando, eso hace que también uno como usted dice, no quiere uno, ni juicio, dos, ni mala fama, que lo que uno hace es poner cámaras en todas las habitaciones, que también es un poco ir en contra de la privacidad de ellos, pero que te ayuda, ¿no? Mire, aquí esto está pasando, yo al menos siempre tengo eso, saco los videos, se los envío para que ellos puedan saber, ¿no? Siempre tratar de ser transparente lo mejor que se pueda, porque Así efectivamente es. el cuidar un adulto mayor trae muchas dificultades. Tú tratas de hacer lo mejor posible, tratas de hacer un plan lo mejor posible, pero también necesitas de la ayuda de la familia, porque a veces la familia solamente como cree pagar un servicio, tiene todos los derechos y siempre uno tiene que educarle y decirle que el cuidador también tiene un problema que es el cansancio emocional, el cansancio físico, que de una u otra manera hay que tratar de canalizar a otras cosas, porque a veces van al cuidador y quiere, ¿cómo está mi mamá? ¿Cómo ha estado durante el día? Y hace que incluso descuiden a otras personas, por más que ya se les eduque, digan, no, tal persona es la responsable única que va a dar el informe, estos son los horarios para evitar justamente todo ese problema, porque como usted muy bien lo dice, uno quiere evitarse, a nadie creo que le gustaría irse ni a un juicio y menos a la cárcel, ¿no? Por hacer Así es. por hacer algo bien. Y por último, doctor, para terminar de desglosar el libro, la extrema unción, que a veces muchos de nuestros padres o muchos de los adultos mayores que me ha tocado a mí son muy católicos, pero a veces ya los hijos toman otras religiones y no quieren y le privan de este sacramento que para ellos es muy importante. ¿Cómo hacer entender eso? Porque nuestros padres o nuestros abuelos han sido y serán, creo, muy católicos. Al menos los que yo conozco y de las generaciones antiguas no han habido de otras religiones. Las religiones creo que se han venido dando desde la época del 2000, 2001 más o menos, pero ellos son muy católicos. Bueno, sí, aprender a respetar, ¿no? Respetar las creencias.
porque también puede darse el caso de que el paciente no crea en nadie. Y yo recuerdo un caso de que la esposa quería que el paciente comulgue para, entre comillas, liberar su alma y que no vaya al infierno, y quería embutirle la hostia, y el señor cerraba la boca. Parecía película, él no quería y la mujer quería que comulgue, entonces hay que aprender a respetar. Ahora, ya no se llama extrema unción, extrema es el último, el extremo. Entonces, antes de entrar el cura, el enfermo veía al cura con sus saumerios, sus aceites, todo, y decía, ya ahora sí es la última. Hoy en día ya no es así, ¿no? Ahora se llama unción de los enfermos. Y este sacramento que es unción, o sea, untar aceite de oliva, lo puede recibir varias veces en vida. Uno si es que está enfermo, dos si es adulto mayor, incluso hasta mujeres jóvenes embarazadas. Mujeres de 20, 30 que están embarazadas reciben la unción de los enfermos, porque al final es una carga espiritual para ellos, ¿no? Entonces, aprender a respetarse, ¿no? Y también durante el proceso de, del estado de moribundo, también pueden venir a rezar las hermanas del Rosario, y si no, y si es judío, respetar su religión judía, si es musulmán, si es protestante. Por ejemplo, hay casos, hay una religión que se llama Testigo de Jehová que no aceptan las transfusiones y no te la aceptan. Entonces, ya se ha visto casos de que hay médicos que dicen, no, 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 yo lo transfundo. Esos pacientes, muchos se han suicidado y otros que les han hecho denuncia. Entonces, lo único que se les hace es firmar un documento que diga, exonero al hospital y a los médicos o a la casa de que si me pasa algo, es mi decisión, por, por mi religión. Entonces, aprender a respetar, ¿no? Religión. Por ejemplo, yo aprendí que la última hostia, la última comunión, se llama el viático. Así cuando uno se va de comisión a trabajar y le dan viáticos para su comida, igual el viático es una palabra católica que significa pan para el camino. Y bien bonito porque ya le dan la hostia y se va pues a la vida eterna. Yo he aprendido a respetar todas las religiones, no promuevo ninguna. Es más, cuando yo elaboraba el libro en la primera fase, antes de la pandemia, hablé con un sacerdote y le pedí autorización para tomar fotos cuando él hacía la extrema, perdón, la unción de los enfermos. El padre aceptó y le tomé fotos y lamentablemente se me perdieron y ya el libro salió sin fotos, ¿no? Pero yo he aprendido a respetar todas las religiones y no imponer, ¿no? Nadie tiene por qué imponer. Conversar con los hijos, ¿no? Decirle, mira, es la decisión de tu papá. Es más, mira, ya para terminar, ¿no? Ya que estás hablando de esto, me he enterado un caso de una señora que estaba en una etapa moribunda y ella creía que vivía en pecado porque no se había casado. Tenía su pareja de años, convivía con su pareja años de años, tenían hijos, pero no se había casado. Y ella creía que vivía en pecado. Bueno, también pues a veces los curas te meten ideas y entonces uno cree que vive en pecado. Una señora, una santa era, pero ella creía que vivía en pecado. Entonces se le autorizó casarse y estando moribunda, le hicieron un peinado, la maquillaron, le pusieron su vestido, un vestidito blanco, y un sacerdote las casó. Al día siguiente o a los 2 días ya falleció, simplemente por respetar sus ideas. Sí, efectivamente. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sobre todo, para despedirnos, quisiera que pueda usted a sus lectores indicarle dónde pueden conseguir el libro Chao Mamá, Chao Papá, ¿no? Y que se lo recomiendo, vuelvo a repetir, no solamente a las personas de a pie, sino creo yo que a todos los que estamos iniciando en una carrera de cuidados, ya sea del adulto mayor, psicólogos, los geriatras, los médicos, es un libro que te va a ayudar mucho a pensar cómo actuar, cómo poder encaminar a los familiares, porque en el día a día vas a encontrar todo lo que ha pasado aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo yo ayudo a la familia? Pues de una u otra manera, ganando un poco de sabiduría y sobre todo un libro muy valioso realmente
para todos. Gracias, Andy, por las palabras, por recomendar el libro. Te felicito, ya estás por colegiarte en tu profesión y también sé que estás muy bien involucrado en el tema de los adultos mayores. El libro Chao Mamá, Chao Papá es un libro que es dirigido a todos, como dicen, es una guía para hijos con padres de avanzada edad o gravemente enfermos. Está en todas las librerías de Lima. Si no ven desde provincias, pueden llamar al teléfono 990-676-127 y se los envían por delivery gratuitamente. Lo voy a repetir, es el 990-676-127 de Editorial Artífice y ellos mismos se lo llevan, se lo envían gratuitamente por delivery a todo el Perú. Para los amigos que nos ven desde otros países, está la opción de Amazon, pero en versión digital, para leer en ebook. Y hay una empresa que se llama Busca Libre. Eso lo pueden buscar en Google y ese se lo lleva a cualquier lugar del mundo. Bueno, lógicamente le recargan, ahí sí le recargan, ¿no? El delivery no es gratuito. ¿Quién le inventó a las librerías? En Crisol, en Virrey, en Comunitas, en Sur, en Casa Tomada, en Heraldos Negros, en César Vallejo, en fin, todas las librerías. Es un libro que ya vamos a sacar la segunda reimpresión porque ya se está agotando y me ha dado muchas satisfacciones. Yo, yo de formación soy médico, yo no soy escritor. Sin embargo, últimamente he estado escribiendo y una de las satisfacciones más grandes que he tenido es que la gente se me ha acercado y me ha dicho, doctor, gracias, porque su libro me ha aclarado un montón de cosas. Entonces, para mí es un honor que las personas que me leen me digan eso. Me ha servido, me ha ayudado, ¿no? Entonces, da la sensación y la importancia de que uno no ha trabajado en vano y no ha dado por gusto. Muchas gracias, Andy, por la invitación y saludos a toda la familia de la Casa de Reposo Santé. Muchas gracias. Hasta luego.